Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a iniciar el estudio de los derechos humanos. Sigue apoyando al canal y suscríbete. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo, que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidas y garantizadas por el Estado. Podemos encontrar sus antecedentes en la Revolución Francesa y el documento que emana de ella y que llevó por título Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En el siglo XX, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de naciones crearon un organismo que velara por el mantenimiento de la paz y el respeto de los derechos humanos. Así, en París, el 10 de diciembre de 1948, fue aprobada en la ONU un documento denominado Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual se proclama 4 principios básicos: libertad, igualdad, no discriminación y solidaridad. Todos estamos obligados a respetar los derechos humanos de las demás personas. Sin embargo, según el mandato constitucional, quienes tienen mayor responsabilidad en este sentido son las autoridades gubernamentales, es decir, los hombres y mujeres que ejercen la función de servidores públicos. La tarea de proteger los derechos humanos representa para el Estado la exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para que dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar de esos derechos y realmente de todos y cada uno de ellos. El bienestar común supone que el poder público debe hacer todo lo necesario para que de manera paulatina sean superadas la desigualdad, la pobreza y la discriminación. Los derechos humanos van a contribuir al desarrollo integral de la persona. Van a delimitar para todas las personas una esfera de autonomía, dentro de la cual van a actuar libremente, protegidas contra los abusos de autoridades, servidores públicos y de particulares. Van a establecer límites a las actuaciones de todos los servidores públicos sin importar su nivel jerárquico o institución gubernamental, sea federal, estatal o municipal, siempre con el fin de prevenir los abusos de poder, negligencia o simple desconocimiento de la función. Van a crear canales y mecanismos de participación que faciliten a todas las personas tomar parte activa en el manejo de los asuntos públicos y en la adopción de las decisiones comunitarias. Los derechos humanos han sido clasificados en diversas maneras, de acuerdo con su naturaleza, su origen, contenido y por la materia que se refiere. La denominada tres generaciones es de carácter histórico y considera cronológicamente su aparición o reconocimiento por parte del orden jurídico normativo de cada país. La primera generación son los derechos civiles y políticos. Se refiere a los derechos civiles y políticos, también denominadas libertades clásicas. Fueron los primeros que exigió y formuló el pueblo en la Asamblea Nacional durante la Revolución Francesa. Este primer grupo lo constituyen los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios en diversas partes del mundo a finales del siglo XVIII. Posibilitan el desarrollo de las garantías básicas del individuo, así como las relaciones que éste establece con el Estado y su participación en él. Se vinculan con la libertad debido al derecho de la autodeterminación que el hombre posee en ciertos aspectos.
Como resultado de esas luchas, esas exigencias fueron consagradas como auténticos derechos y difundidos internacionalmente, entre los cuales figuran: toda persona tiene derecho y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Los hombres y las mujeres poseen igual derechos. Nadie estará sometido a la esclavitud o servidumbre. Nadie será sometido a la tortura, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que deseen. Todo el individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. Derechos de la segunda generación, denominados económicos, sociales y culturales. La constituyen los derechos económicos, sociales y culturales, debido a los cuales el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado social de derecho. De ahí el surgimiento del constitucionalismo social, que enfrenta la exigencia de que todos los derechos sociales y económicos descritos en las normas constitucionales sean realmente accesibles y disfrutables. Se demanda un estado de bienestar que implemente acciones, programas y estrategias a fin de lograr que las personas los gocen de manera efectiva. Y son: toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y a los servicios sociales necesarios. Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. Durante la maternidad y la infancia, toda persona tiene derecho a los cuidados y asistencia especiales. Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades. La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita. Derechos de los pueblos o de solidaridad. Este grupo fue promovido a partir de la década de los 70 para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos, en un marco de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad internacional. Entre otros, destacan los relacionados con la autodeterminación, la independencia económica y política, la identidad nacional y cultural, la paz, la coexistencia pacífica, el entendimiento y confianza, la cooperación internacional y regional, la justicia internacional,
el uso de los avances de la ciencia y la tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, el medio ambiente, el patrimonio común de la humanidad, el desarrollo que permita una vida digna. Una violación de los derechos económicos, sociales y culturales tiene lugar cuando un Estado incumple sus obligaciones de garantizar que tales derechos se disfruten sin discriminación o su obligación de respetarlos, protegerlos y realizarlos. Frecuentemente, una violación de tales derechos guarda relación con la violación de otros derechos. Algunas de las formas de violación de los derechos humanos en la actualidad son la corrupción, que es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. El tráfico de influencias, el soborno, la extorsión y el fraude son algunas de las prácticas de corrupción que se ven reflejadas en acciones como entregar dinero a funcionarios públicos para ganar una licitación o pagar una dádiva o coima para evitar una clausura. A la corrupción se le encadenan otros delitos, ya que el corrupto suele incurrir en la práctica para permitir o solicitar algo ilegal. Extorsión es un delito que consiste en obligar a una persona, a través de la utilización de la violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo, bien de un tercero. Soborno. Se refiere a la corrupción de alguien con dinero o regalos para conseguir de él una cosa, generalmente ilegal o inmoral. El peculado. Se emplea en el ámbito del derecho para nombrar al delito que se concreta cuando una persona se queda con el dinero público que debía administrar. El peculado, por lo tanto, forma parte de lo que se conoce comúnmente como corrupción. En conclusión, colusión, pacto que acuerdan dos personas con el fin de perjudicar a un tercero. El fraude es un concepto de connotación negativa, ya que implica actitudes engañosas, dolo o con intención maliciosa. Entre otras son formas en que se violentan los derechos humanos, al atentar contra la dignidad de la persona. La corrupción se ha convertido en uno de los grandes y graves problemas que afectan al mundo en la actualidad. Como consecuencia de esta, han surgido organizaciones como Transparencia Internacional, que busca luchar contra este problema y sus efectos negativos. La discriminación se puede presentar en diferentes modalidades, las cuales pueden ser de tipo étnico, cultural, religioso, físico, sexual, entre otros. La exclusión, los insultos, la falta de oportunidades son formas en que se ven afectados los derechos humanos. Otras formas de violación de los derechos humanos son la prostitución femenina, masculina, de menores de edad, la pornografía infantil, que se ve cada vez en mayor medida, sobre todo en la red. Las adicciones de diferentes tipos de sustancias son también parte de la falta de respeto hacia estos derechos humanos y hacia lo que representa ser un ser humano.
Las violaciones a los derechos humanos deben ser denunciadas para que las autoridades se sujeten al Estado de Derecho y disminuyan, así, la arbitrariedad y la impunidad. Para hacerlo existen varias vías. Recurrir al sistema jurisdiccional de protección a los derechos humanos, interponiendo un juicio de amparo ante el Poder Judicial Federal de país. Presentar una denuncia ante los organismos gubernamentales de defensa de los derechos humanos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o alguna de las comisiones estatales de tu país. Buscar el apoyo, la asesoría y la gestión en una organización no gubernamental dedicada a la defensa y la promoción de los derechos humanos. Apelar a la solidaridad entre organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos mediante una acción urgente. Denunciar públicamente el hecho ante los medios de comunicación. Recurrir a una instancia internacional de protección de los derechos humanos. Los derechos humanos no poseen un carácter jurídico vinculante, puesto que no son una ley, sino recomendaciones de acciones y apego a la dignidad humana, por lo que la violación a cualquiera de ellos no pueden ser sancionadas de manera legal, aunque sí posibilita una presión social o internacional hacia quienes no lo cumplan. En la actualidad existen diversos organismos que buscan promover, difundir y vigilar que se respeten los derechos humanos de los diferentes ciudadanos, entre los que podemos encontrar la Academia Mexicana de Derechos Humanos, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos AC, el Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos AC, Amnistía Internacional de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros. El diálogo, la tolerancia, el consenso, la paz, la solidaridad y el bienestar común son derechos que se encuentran dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a los derechos y libertades y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto en los pueblos de los Estados miembros como entre los otros territorios colocados bajo su jurisdicción. Algunas acciones que podemos tomar para que exista un mayor respeto hacia los derechos humanos son entre nosotros una serie de acciones éticas como la promoción del diálogo para la resolución de conflictos, la tolerancia ante las diferentes formas de pensar para llegar a consenso, la búsqueda de la paz y la solidaridad, el bienestar común, que solo se logra cuando aprendamos a escuchar, respetar, comprender, negociar con los otros en un ambiente de concordia. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos consta de 30 artículos o derechos. Y de igual forma, podemos encontrarlas dentro de la Constitución de cada país, las garantías individuales. Estas garantías individuales son aquellas que corresponden al individuo como sujeto de derecho. Así pues, las garantías individuales son derechos públicos que todo habitante tiene garantizadas jurídicamente en la Constitución política. Las garantías individuales se dividen en tres grandes rubros: los derechos de igualdad, libertad y seguridad jurídica. Muy bien, hasta aquí con este vídeo. Acompáñanos en otro tema a conocer más sobre
los derechos humanos. Hasta la próxima.